En el siguiente video se dará explicación del diseño de un intercambiador de calor de tubo y carcasa. Los integrantes del trabajo son Francisca Espinosa, María Fernanda Faúndez, Gabriela Olivares y Eloísa Trigo. El problema que se plantea es calentar 500 litros por minuto de ácido acético, desde una temperatura de 20 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, por medio de un fluido caliente, el que será agua a 90 grados Celsius. El siguiente esquema simula lo planteado en el problema anterior, donde el color verde indica el lugar por el que circulará el ácido acético, o sea, por el interior de los tubos, mientras que el agua lo hará por el lado de la carcasa, representada de color celeste. Es apreciable que los fluidos ingresarán por lados opuestos, es decir, en contracorriente. El ácido acético, que es el que se requiere calentar, ingresará a temperatura de 20 grados Celsius y saldrá a 80, mientras que la temperatura de entrada del agua será de 90 grados Celsius y saldrá a una temperatura estimada de 40 grados. Comenzando con el diseño de nuestro intercambiador, tenemos la configuración de los tubos internos, por donde circulará el ácido acético. Como se dijo anteriormente, la temperatura de entrada es de 20 grados Celsius, lo que equivale a 68 grados Fahrenheit. La temperatura de salida del ácido es de 80 grados Celsius, lo que es igual a 176 grados Fahrenheit. Esta conversión se hizo mediante la fórmula en la cual los grados Celsius se multiplican por 1,8 y se suman 32. Tc es la temperatura calórica, la cual se obtiene mediante el promedio de la temperatura de entrada y salida del fluido. El diámetro interno de los tubos será de 0,56 pulgadas, lo cual equivale a 0,046 pie, mediante la conversión de la división de las pulgadas por 12. La capacidad calorífica Cp será de 0,52 BTU libra fuerza. K, que es la conductividad térmica, será de 0,099 BTU pie grado Fahrenheit. La viscosidad de 0,85 centipoise, lo cual, para pasarlo a las unidades que estaremos trabajando, será esta viscosidad multiplicada por 242, lo que equivale a 2,057 libras partido por pie por hora. La gravedad específica es igual a 1,05, lo cual, si lo multiplicamos por 62,34, obtendremos la densidad del fluido, que sería igual a 65,45 libras partido pie cúbico. Cabe señalar que estos datos fueron obtenidos de tablas del libro Chem, en el cual se buscan de acuerdo a la temperatura calórica del fluido. Cálculos para el ácido acético. Se conoce el flujo volumétrico que va por el interior de los tubos, lo que equivale a 500 litros partido por minuto, y se desea convertirlo a las unidades de pie cúbico partido hora. Para esto se multiplica por 60 minutos, que equivale a una hora, y se divide por 28,32 litros, lo que es equivalente a un pie cúbico. Por el flujo volumétrico es posible conocer el flujo másico, el cual es el flujo volumétrico dividido la densidad, dando un resultado de 69.340,04 libra hora. Con este flujo másico podemos calcular el flujo de calor, pues el flujo de calor es equivalente al flujo másico por el Cp del ácido acético por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida, lo que resulta un valor de 3.894.136,78 BTU partido hora. Para continuar con el diseño de nuestro intercambiador de calor de tubo y carcasa, es necesario saber la configuración de los tubos que irán por el interior de ella. Se decidió un arreglo de 3/4 pulgadas, con un BWG de 13. Los datos siguientes se obtuvieron de la tabla 10 presente en el anexo del libro Kern. Los datos son los siguientes. El diámetro interno es de 0,56 pulgadas, lo que equivale a 0,046 pie. El diámetro externo son los 3/4 pulgadas, es decir, 0,75 pulgadas, lo que es igual a 0,0625 pie. El área de flujo por tubo será de 0,247 pulgadas al cuadrado, la superficie por pie lineal 0,1963 pulgadas al cuadrado, NT, el número de tubos, 32, N, el número de pasos por la carcasa, es igual a 1,
y se decidió un largo de los tubos de 20 pies. Con los datos anteriormente mencionados, es posible continuar con los cálculos de diseño de nuestro intercambiador de calor. Por ejemplo, el área de flujo es igual al número de tubos por el área de flujo por tubo dividido 144 por la superficie lineal. Cabe destacar que 144 equivale a la conversión de pulgadas cuadradas a pie cuadrado. El resultado del área de flujo es de 0,054 pie cuadrado. Conociendo esta área y habiendo obtenido anteriormente el flujo másico, es posible conocer la velocidad másica, que es igual al flujo másico dividido al área de flujo, lo que da un valor de 1.263.280,12 libra partido pie cuadrado por hora. Ahora es posible continuar con el cálculo de los números adimensionales referidos a mecánica de fluidos. El Reynolds es equivalente al diámetro interno de los tubos por la velocidad másica del fluido dividido la viscosidad del fluido, es decir, del ácido acético. El resultado del Reynolds es 28.659,73, lo que equivale a un régimen turbulento. El número de Prandtl es igual a la capacidad calorífica por la viscosidad partido la conductividad térmica del fluido. Esta multiplicación dará un resultado de 10,71 para este número adimensional. Los números adimensionales ya calculados no servirán para determinar los coeficientes de película para estos tubos. HI es igual a 0,027 por la conductividad térmica dividido el diámetro interno por Reynolds a la 0,8 por Prandtl elevado a un tercio. El resultado de este coeficiente de película es de 468,77 BTU partido hora por pie cuadrado por grado Fahrenheit. Ya obtenido este valor, es necesario hacer una corrección de HI por área. Para esto se obtendrá HIO, que será igual al valor ya obtenido del HI por el diámetro interno dividido el diámetro externo, dando un resultado de 350,0182 BTU partido hora pie cuadrado por grado Fahrenheit, lo que sería equivalente a la corrección del coeficiente de película HI. Ya tenemos todos los parámetros calculados para el lado de los tubos. Es necesario hacerlo para el lado de la carcasa, que es por donde circulará el agua. En la siguiente tabla se muestran algunos datos referidos a este fluido. La temperatura de entrada será de 194 grados Fahrenheit, la de salida de 104 grados Fahrenheit. Tc será la suma de estas dos temperaturas dividido en 2, o sea, su promedio, lo que será igual a 169 grados Fahrenheit. Con esta temperatura calórica se obtendrán los siguientes parámetros que se indican a continuación. Por ejemplo, el Cp es 1 BTU partido libra grado Fahrenheit. La conductividad térmica, 0,356 BTU partido pie grado Fahrenheit. La viscosidad es de 0,45 centipoise, lo que multiplicado por 2,42 quedan las unidades que estamos trabajando, que sería 1,089 libra partido pie por hora. La gravedad específica es igual a 1, y para convertirla en densidad se multiplica por 62,34, obteniendo un valor de 62,34 libra partido pie cúbico para la densidad. Estos valores fueron obtenidos de la figura 2, la tabla 4, figura 14 y la tabla 6 que se encuentran en el anexo del libro Kern. En caso contrario a lo que ocurría con el ácido acético, que se conocía su flujo volumétrico, y con este podíamos calcular el másico, en este caso no se conoce el flujo másico del agua, por lo tanto es necesario determinarlo. ¿Cómo hacerlo? El flujo de calor es igual al flujo másico por el Cp del agua por la diferencia de temperaturas de entrada y salida de este fluido. Por lo tanto, como ya el flujo de calor lo tenemos calculado, podemos determinar el flujo másico, lo que da un valor de 43.268,19 libras partido hora. Para el intercambiador de calor que estamos diseñando, se decidió una configuración 1 a 1, por lo tanto, se asume que el Ft es igual a 1. El intercambiador de calor además tendrá un flujo en contracorriente, por lo que su LMTD será ajustado a esto, a
a la diferencia entre las temperaturas frías menos la diferencia entre las temperaturas calientes, es decir, la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del ácido, menos la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de salida del ácido. Dividido todo esto al logaritmo natural de la temperatura de salida del agua menos la temperatura de entrada del ácido, dividido la de entrada del agua menos la salida del ácido. Esto nos da un valor de 25,9685 grados Fahrenheit. Para hacer una corrección de este delta LMTD, calculamos un delta de temperatura que será igual al FT por el LMTD ya calculado. En este caso, como la configuración era 1 es a 1, el FT era igual a 1, por lo tanto delta T queda igualado a delta MTD. Como se hizo con los tubos, es necesario conocer la configuración de la carcasa. Para esto se decidió ocupar un arreglo cuadrado con tubos de 3/4 pulgadas. El diámetro interno de la carcasa para esta configuración será de 8 pulgadas. Los pasos por la carcasa es igual a 1. PT, que es la distancia entre los centros de los tubos, será de 1 pulgada. C', que es el espaciado, equivale a PT menos el diámetro externo de los tubos internos, y esto es igual a 0,25 pulgadas. D puede ser desde un rango de 1/5 del diámetro interno hasta el diámetro interno, por lo que se decidió ocupar 1/5 de este diámetro interno, lo que equivale a 1,6 pulgadas. El diámetro equivalente fue calculado según la figura 28 del libro Kern, que se encuentra en el anexo, obteniéndose un diámetro equivalente de 0,95 pulgadas, lo cual dividido 12 nos da el resultado en pie, lo cual equivale a 0,0792 pies. Como se hizo para los tubos internos, también es necesaria calcular el área de flujo, velocidad másica, números adimensionales y coeficiente de película para el lado de la carcasa. El área de flujo se calcula de la siguiente manera: el diámetro interno por el espaciado de los tubos interiores por B dividido 144 por PT, que era la distancia entre los centros de los tubos. Esto es las 8 pulgadas del diámetro interno por 0,25 pulgadas del espaciado entre tubos por 1,6 pulgadas equivalente a B, dividido 144 por 1, que representaría PT. 144 en este caso es la conversión que nos dará 0,022 pie cuadrado. La velocidad másica será el flujo másico partido del área que acabamos de calcular, lo que es igual a 1.947.068,39 libra-horas por pie cuadrado. Continuamos con los números adimensionales. El Reynolds se calcula de la misma manera que para los tubos internos, con la diferencia de que en vez de ocupar el diámetro interno, se usa el diámetro equivalente. El resultado de este Reynolds es de 141.545,37. Prandtl se calcula de la misma manera que para los tubos interiores, pero con los parámetros del agua, lo que da un resultado de 3,0589. Ahora, con estos valores, podemos calcular el coeficiente de transferencia de calor para el área externa de los tubos, que sería HO, que es igual a 0,36 por la conductividad térmica del agua, partido el diámetro equivalente, por el Reynolds a la 0,55 por Prandtl elevado a 1/3. El resultado de HO es 1599,786 BTU partido pie al cuadrado por grado Fahrenheit. Ya tenemos determinados todos los parámetros necesarios para ambos lados de nuestro intercambiador, es decir, para los tubos internos y para la carcasa. Ahora se debe continuar con una corrección que se realiza a los coeficientes de película ya calculados. Para esto se determina una temperatura de la pared, que será igual a la temperatura calórica del ácido acético más H0 dividido HIO más H0. Esto sería los coeficientes de películas,
Y todo esto multiplicado por la diferencia entre las temperaturas calóricas del agua menos el del ácido acético. El valor de esta temperatura a la pared será de 144,153 grados Fahrenheit. Con esta temperatura se busca una viscosidad a la pared del ácido acético para realizar la corrección para los tubos internos. A 144 grados Fahrenheit, la viscosidad del ácido acético es de 0,75 centipoise. Esto multiplicado por 2,42 nos da un valor de 1,815 libras partido pie hora. Ahora se realiza la corrección por viscosidad, lo cual se hace el cociente entre la viscosidad del ácido acético y la temperatura calórica, dividido la viscosidad a la temperatura de la pared, todo esto elevado a 0,14, dando un valor de 1,01. Este valor será el que hará la corrección en el coeficiente de película, y se multiplica el coeficiente de película ya determinado anteriormente por este valor y se obtiene un nuevo coeficiente de película, que será el corregido, obteniéndose un valor de 356,2055 BTU pie cuadrado por hora por grado Fahrenheit. De igual manera se realiza la corrección para el lado de la carcasa. La viscosidad de la pared esta vez es del agua y se calcula con la temperatura a la pared, que será en 144,53 grados Fahrenheit. Esto da una viscosidad de 0,5 centipoise, lo que equivale a 1,21 libras partido pie por hora. El factor de corrección sería igual a 0,9854 y la corrección por viscosidad se realiza multiplicando el coeficiente de película HO obtenido anteriormente por este factor de corrección, lo que equivale a 1439,87. Ahora, como ya tenemos los coeficientes corregidos, podemos calcular lo que sigue, que es el coeficiente global limpio. Este coeficiente será el coeficiente de película HIO por HI dividido HO', que son los corregidos, estos son todos los corregidos, más HI. Esto equivale a 87,4891. Luego podemos obtener el área de transferencia de calor, que sería la superficie por pie lineal por el largo de los tubos por el número de tubos, lo que da 125,632 pie cuadrado. Ahora podemos calcular el coeficiente sucio, que será el flujo de calor dividido el área que acabamos de obtener, que es el área de transferencia de calor, por el delta T. Este delta T, cabe recordar que es el corregido por el factor Ft, que en este caso Ft era 1, por lo tanto sería el valor de LMTB. Esto da un resultado de 1193,61 BTU partido hora grados Fahrenheit por pie cuadrado. Ya teniendo estos valores de los coeficientes, podemos obtener el factor de obstrucción y saber si nuestro intercambiador de calor dio resultado y si el diseño es eficiente. Por lo tanto, el factor de obstrucción, que es RD, será el coeficiente sucio menos el limpio dividido el sucio por el limpio. Esto da un valor de 0,0106. Necesitábamos un valor que fuera superior a 0,002. Por lo tanto, nuestro valor sí cumple con esta condición. Y ahora podemos continuar con el cálculo de caídas de presión. Procedemos a calcular las caídas de presión. Estas deben ser calculadas para la coraza, o también conocida como carcasa, como para los tubos internos. Comenzando por la caída de presión de la coraza, que es por donde circula el agua, debemos tener el número de Reynolds. Este número de Reynolds era el que habíamos calculado anteriormente para el agua. Con este Reynolds podemos leer F, que es el factor de Fanning o factor de fricción, desde la figura 29. Este valor será de 0,0013. Ahora podemos calcular N más 1, pues la fórmula es 12 por L, que es el largo de los tubos, dividido B. Entonces N más 1 será igual a 150. Seguimos con la caída de presión, en cual en la pantalla se ve la fórmula, en que F es el factor de fricción, G es la velocidad másica, de I el diámetro interno de la carcasa,
D, el diámetro equivalente de la carcasa, S, la gravedad específica, mu equivale a la viscosidad del agua y mu sub W es la viscosidad del agua a la temperatura de la pared. Por último, el resultado de la caída de presión será de 6,03 por 10 elevado a menos 5 libra dividido pie cuadrado. Ahora necesitamos conocer la caída de presión por tubos. Para esto necesitamos también el número de Reynolds, el cual era 28.659,73. Con este valor podemos leer desde la figura 26 el factor de fricción F, el cual tendrá un valor de 0,0002. Calculando delta P1, en el cual la fórmula incluye F, que es el factor de fricción, G, la velocidad másica, L, el largo de los tubos, N, el número de pasos, DI, el diámetro interno de los tubos, S, la gravedad específica, mu, la viscosidad del fluido que va por los tubos, o sea, el ácido acético, y mu W, la viscosidad de este mismo fluido a la temperatura de la pared. El valor que nos da de delta P1 es de 0,00554 libras partido pie cuadrado. Luego calculamos una velocidad. Esta velocidad será igual al flujo másico dividido la densidad por el área de flujo por tubo. El resultado de esta velocidad será 4.288,75 libras partido pie cuadrado. Ahora podemos calcular delta P2, donde N es el número de pasos, V es la velocidad, S la gravedad específica y G minúscula es la aceleración de gravedad por 144. Ahora tenemos que delta P2 tendrá un valor de 0,0381 libra pie cuadrado. Cabe destacar que la aceleración de gravedad también se puede ver desde una figura del anexo del libro Kent. Ahora, la caída de presión total será la suma de delta P1 más delta P2, o sea, 0,0554 más 0,0381 libra pie cuadrado, lo que da un valor final de 0,046 libra dividido pie cuadrado. Debemos decir que las caídas de presión deberían ser menores a 10 libras dividido pie cuadrado. Por lo tanto, nuestro intercambiador de calor y su diseño ha sido eficiente.